Tengo dos noticias importantes que comunicarle antes de empezar. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Jeremías capítulo 15, en el versículo 16, ¿sí? Y ese versículo va a estar sirviendo de lema o de fundamento bíblico para nuestro reto 21 días. Y dice el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras. Está hablando el profeta con Dios. Y yo las comí. Y tu palabra, la palabra de Dios, me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y la verdad es que en muchas ocasiones, en muchos pasajes, encontramos cómo la Biblia nos hace la similitud que la palabra de Dios es como alimento. Inclusive Cristo mismo dijo, citando el Antiguo Testamento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y así es de que utiliza la Biblia mucho la similitud de comernos la palabra de Dios. Debemos buscar continuamente tener hambre y sed de la palabra de Dios. Y junto con esto, una realidad que hemos platicado, y por eso le hemos llamado Reto 21 días, tiene que ver con el hecho de que dicen los expertos que si tú practicas algo por 21 días consecutivos, se puede convertir en un hábito. Es que Dios nos está invitando a que hagamos un hábito de leer la Biblia todos los días. Así es que estaremos lanzando nuestro reto 21 días. Ponga mucha atención en estas últimas semanas. La fecha de arranque del día 1 de los 21 es el 4 de mayo. Ya no le habíamos dicho, esto está saliendo ahorita del horno, es celebración de Pentecostés. Así es que estaremos celebrando nuestro hábito de lectura de la Biblia el domingo de Pentecostés. Y lógicamente esto deberá crear ese hábito de tal manera que entonces el día 22 sigamos leyendo la Biblia, aunque ya leamos otra cosa. ¿Sí? Vamos no este domingo, el otro, o sea que sería que 3 de mayo, estaremos entregándole, usted tendrá que registrarse en una hoja donde usted va a decir, yo me comprometo, esto es algo voluntario, es todo un reto, y decir, yo acepto el reto 21 y nos va a dar su nombre, su teléfono, su correo electrónico, para que tengamos registrado, y usted va a recibir una pulserita, de estas pulseritas que no me sé amarrar, pero que deben ir aquí en el brazo, ¿verdad? Y que dice precisamente, reto 21 días, Jeremías 15:16, Iglesia Evangélica San Pablo. Esto es obsequio, no le vamos a vender absolutamente nada para que no crea que no tenemos interés económico, ¿verdad? Queremos bendecirle, queremos que usted sea bendecido como resultado de meterse a la palabra de Dios. Esta pulserita para que sea el símbolo en donde todo el mundo, así como cuando te ven el anillo y dices estás casado, igual sabes que estás comprometido, aceptaste el reto 21. Entonces le vamos a regalar esto. También si tenemos varias opciones para leer el Evangelio. Vamos a leer en estos 21 días el Evangelio de Juan. Un capítulo cada día. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, por eso son 21 días. Y entonces usted va a tener varias opciones. Usted podrá usar su Biblia y leer tu Evangelio de Juan por 21 días, un capítulo diario, y puedes usar tu Biblia, puedes usar una Biblia electrónica, puedes utilizar, te vamos a dar en un instructivo que te vamos a dar junto con tu pulsera, puedes accesar un archivo en PDF con el emblema y los logos de nuestra Iglesia San Pablo, para que también puedas estar leyendo en tus aparatos digitales el Evangelio de Juan, si no quieres hacerlo en tu propia Biblia digital o en tu Biblia en papel. Y para aquellos que no están muy interesados en la tecnología digital, tendremos también obsequiándoles un Evangelio de Juan para ese día 3 de mayo. Es que le vamos a dar una pulsera, le vamos a dar su Evangelio y un instructivo. Y también en ese instructivo va a haber un código de acceso. Usted va a accesar a un sitio de internet que a la hora que usted se registre,
cada día le va a estar llegando un devocional basado en el capítulo. El día 1 le va a llegar un versículo clave del capítulo 1 de Juan y un devocional breve, muy cortito, y unas preguntas de reflexión que no tiene que contestarle a nadie, es para nosotros mismos, y así cada día hasta los 21 días. Así es de que, y si ustedes no son digitales, no quieren meterse por el lado electrónico, le vamos a entregar, si usted así lo pide, esos devocionales por escrito. ¿Sí está claro más o menos cómo está? Váyase preparando, apúntese en su mente, hágalo compromiso, vaya corriendo la voz para que precisamente iniciemos esta hermosa acción que estamos convencidos proviene de Dios, ¿verdad? Y un segundo aviso de nuestras cosas en puerta: el próximo miércoles tendremos nuestra reunión a las 7 de la noche, no a las 7:30, y nos vamos a brincar un miércoles, no vamos a tener el estudio de necesidades insatisfechas porque tenemos el programa del Día del Niño. Nuestros hermanos servidores allá atrás tienen estas invitaciones también gratuitas para que ustedes inviten a los niños de su colonia, a los amiguitos de sus hijos, no sé, llévense las invitaciones que necesiten para que las repartan, porque es una actividad de alcance. Estamos buscando evangelizar a las criaturas, lo mismo que hacemos en octubre. Así es de que prepárese, lo hemos estado anunciando precisamente. Dice, todos los superhéroes están siendo convocados y necesitan tu ayuda. La temática es los superhéroes. Para variar, también me tocará estar impartiendo el mensaje ese día, pero va a haber un programa especial de niños, para niños y hecho por niños. Así es de que prepárese, próximo miércoles véngase a las 7, no a las 7:30. Y luego ya el siguiente miércoles seguimos en lo mismo. Le recuerdo también que este domingo tenemos aventura de oración a las 7 de la noche. Haga sus preparativos, ya se acerca otra vez, llegamos al fin del mes de abril. Tantas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia, así es que no se distraiga, aprovéchelas, haga el esfuerzo por participar, porque usted va a ser el primer beneficiado. Pero ahí le dejé varios comerciales y vamos entrando a nuestro tema de hoy, de necesidades insatisfechas, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con una provisión de Dios, de una fuente ilimitada, ¿sí? Un origen ilimitado, ¿sí? Y la pregunta crucial es, ¿crees tú que exista una necesidad que pudiera quedar fuera del alcance de Dios? Ahora, que dijeras, bueno, muy, muy dentro de ti, ¿crees que Dios va a suplir todas tus necesidades? La verdad. O diré, bueno, pastor, el 80%. El 80%. Es que ese es el problema. Ya le empezamos a meter, ¿no? Bueno, el 90%. Bueno, 99%. Y precisamente la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, ¿no? Estaba revisando la palabra necesidad, aparece cerca de 50 veces en la Biblia, así como son, no sus derivados, sino la palabra necesidad. Y por otro lado, algo que me llamó la atención fue la palabra falta, de faltar. Se parece a una palabra en español nuestra. Falta en griego es creía, ¿sí? Entonces, pero no es que creía, ¿verdad? Es que faltaba, ¿verdad? Y denota una necesidad. Pero estaba leyendo la explicación de los diccionarios del griego y dice que creía, que significa falta, no se refiere solo a las cosas materiales o personales. Porque así ese es el problema, que nosotros cuando pensamos en necesidad, pensamos también una revoltura de anhelos, sueños, deseos, comodidades, placeres y mucho más. Y por ejemplo, cuando habla de necesariedad, podemos tomar un ejemplo de lo que significa la palabra necesario en ese sentido de necesidad en Efesios 4:29. En Efesios 4:29 nos dice que está hablando de un tema que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, la temática es otra. Pero fíjese lo que dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir,
cuando habla de necesidad satisfecha, cuando habla acerca de algo que nos falta y que Dios está proveyendo, no es nada más el aspecto de la ropa, de la comida, de los gustos, de los placeres, sino también, por ejemplo, para la edificación. Hay necesidades que a lo mejor tú y yo no hemos detectado, pero son necesidades insatisfechas en nosotros y son necesarias, son requisitos para que podamos ir siendo edificados. Lo que pasa es que esas no nos importa tanto, ¿sí? Lo que queremos es un carro, me doy a entender, tengo necesidad de otras cosas, ¿no? Este versículo de Efesios 4:29, la versión Reina Valera del 77 lo traduce un poquito diferente porque dice, para edificación según la necesidad. Mire que se fija, para la edificación según la necesidad. Y esta palabra según nos va a dar la clave de mucho de lo que vamos a estar viendo en esta noche, ¿sí? Porque creo que la manera en la que Reina Valera 77 lo traduce, nos explica un poco, en lugar de decir para la necesaria edificación, si decimos para edificación según la necesidad. O sea, para suplir lo que se necesite en cada caso. Hay una gran diferencia, ¿no? El teólogo Westcott dice al respecto en este pasaje, dice, la necesidad representa un vacío en la vida que la palabra sabia edifica, llena, ¿sí?, sólida y fuertemente, ¿sí? Se diga, no es nada más lujos, placeres, comodidades, posesiones. Así es que cuando tomamos otra vez nuestro pasaje clave de necesidades insatisfechas, que está en ¿dónde? Filipenses 4:19, ¿sí? 19, mi Dios pues suplirá, debería sabérselo de memoria. Mi Dios pues suplirá todo aquello que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Díselo a la persona de un lado, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dile, ¿lo crees? ¿Todo o el 90? ¿Todo o el 99? ¿Verdad? Es ese punto. Y se acuerda que algo hemos venido aprendiendo. Si yo entonces siento que tengo una necesidad insatisfecha, el problema entonces no está en Dios, está en mi evaluación, en mi disposición y en mi respuesta, ¿sí? Tengo que ver, es mi responsabilidad, ¿no? Y nos dice, lógicamente, dice lo que os falta, suplirá todo lo que te falta, ¿sí? Cada necesidad tuya. Y tu necesidad, Marcos, es diferente a la mía. Tu necesidad, Dionimir, es diferente a la mía. Gil, bueno, tú tienes muchas, no es cierto, pero tu necesidad es muy diferente a la de Héctor, me doy a entender. O sea, tenemos que comprender entonces que la necesidad que yo tengo no necesariamente es la misma que tú tienes. Porque, y esto es importante, porque si no, entonces dirían, bueno, así como yo aventé una solución y el que le sirvió bien y el que no. Dios no es así. Dios va a responder a la necesidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Dice todo lo que os falta, pero no lo que les falta a todo mundo, sino lo que nos falta en lo particular, en lo individual, a cada quien. Y dice que suplirá todo, no una porción, no una parte, ¿sí? Y normalmente yo no sé si tú te identificas, pero creo que todos los cristianos decimos así, pues mira, yo sí tengo algunas necesidades en mi vida, pero Dios ha sido tan bueno. ¿Se ha fijado? Así como que queremos defender a Dios. Así como, pues me ves necesitado, y para que no hables más de Dios, mal de Dios, bueno, pero Dios ha sido tan lindo conmigo. Hace como 10 años, me ayudó tanto. ¿Sí? Me doy a entender. O sea, no defiendas a Dios. No defiendas a Dios. Creo que si tú hoy no puedes decir que Dios está satisfaciendo tus necesidades, es porque el enfoque que tú estás teniendo es el equivocado. El mal está en nosotros. Y por eso estamos dedicándonos todos estos miércoles para enderezar nuestro concepto, nuestra actitud, ¿sí? Esto es bien importante. Es que lo que todo esto significa, en verdad, es que creemos que como que se le agotaron a Dios los inventarios o los arsenales de su bendición. Como si la cuenta de Dios se quedara con fondos insuficientes. ¿No ha tratado de cobrar un cheque? Sí,
insuficiencia de fondos. Qué coraje da, ¿no? Ay, hermanito, me dio un cheque sin fondos, venga para acá. ¿Se acuerdan? Antes decían mucho, ya no se usa mucho eso, ¿verdad, Héctor? En los bancos, que rebotó el cheque, ¿no? Que dicen, sí, todavía se dice rebotó, que dicen, tienes cheques de hule, sí, rebotan, ¿verdad? Dios no es así, ¿verdad? Como si tú y yo llegara un momento en el que decimos, bueno, mira, es que sabes que Dios me ha bendecido tanto que ya me excedí. O sea, ya me excedí de la cuota de este año, ¿no? O sea, así no es Dios. Mi hermano, Dios tiene mucho, mucho para ti. Inclusive déjame decirte, tiene para ti tantas bendiciones que tú no has agarrado, no has recibido, no porque no te las haya dado, sino que no las has agarrado. No has ido a cobrar el cheque, porque a lo mejor crees que va a rebotar. Dios no saca cheques de plástico. Su reserva es más, ¿se acuerda el famosísimo pasaje de Malaquías 3:10? Que habla, dice que trae todos los diezmos al alfolí. ¿Se acuerda? Está hablando de las ofrendas, lógicamente. Está hablando de algo que nosotros tenemos que dar. Pero lo que es importante, a lo que quiero llegar, es que dice, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, ¿sí? O sea, que se mantenga la iglesia. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y yo podría pensar, bueno, trae tus diezmos y tus ofrendas y pruébame y verás que te voy a bendecir. Pero mire cómo lo califica Dios. Y se acuerda que algo que hemos aprendido desde doctrina básica, que cuando Dios usa calificativos, superlativos sobre todo, cuando Dios dice todo, cuando Dios dice nada, cuando Dios dice nunca, ¿sí? Cuando Dios dice siempre, son verdaderos absolutos, ¿sí? Y entonces mire este superlativo de Dios: abriré las ventanas de los cielos. ¿Te puedes imaginar las ventanas de los cielos? Yo no sé de qué tamaño sean tus ventanas. A lo mejor unos nada más tienen esas troneritas, ¿no? Así, ¿se acuerdan esas troneritas así como, y apenas logras ver? Pero las ventanas y no una ventana, las ventanas de los cielos, ¿sí? Yo creo, la verdad que cada vez que veo este pasaje le digo, Dios, se me hace que pusiste ventanas, porque si abrieras las puertas, me consumes. Sería demasiado. Abrirá las ventanas de los cielos y dice, derramaré. Ahora, fíjate, porque otra vez observa las palabras, los calificativos que Dios está usando, porque puede decir, pues mira, ¿sabes qué? O sea, tráete todos los diezmos y te voy a bendecir, o sea, te voy a corresponder. No, dice, ¿sabes qué? Voy a abrir las ventanas de los cielos. También pudo haber dicho, y te voy a dar. No, derramar. ¿Sabe lo que es derramar? Para mí algo que se derrama, o sea, se derrama, sí. ¿Se puede imaginar? Se desparrama, ¿no? Se derrama. Y dice, sobre vosotros bendición poquita, hasta que sobreabunde. Y otra vez es un calificativo de Dios. Mira, mi hermano, yo sé que hemos caído y hemos visto muchos ministerios, y no doy nombres para no volverme crítico y después me digan que por qué ataco ministerios, pero hay muchos ministerios que predican la doctrina de la prosperidad, una doctrina que casi tú decláralo y créelo y se va a cumplir, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque eso es muy diferente a esta provisión abundante o sobreabundante de Dios. Pero ¿sabe qué? Creo que hay, ¿cómo dicen dicho mexicano? ¿De qué pata cojeamos los cristianos? Que no tomamos en serio a Dios. Y no me refiero a lo que dije el domingo pasado. Aquí me refiero a que recibimos una promesa como esta y nosotros mismos, bueno, sobreabunde, pues sí, pero... Y empezamos otra vez a defender a Dios. No sé si me estoy siendo claro. Nos hace falta fe. ¿Cuántas cosas hemos dejado de recibir porque nos falta fe? ¿Y sabes qué es lo primero que provoca la fe? Una búsqueda. Le creo tanto a Dios, esto es lo que provoca la fe. Mi fe es tan fuerte, le creo tanto a Dios que me meto a la Biblia para ver qué es lo que mi Dios, a quien le creo, dice y me promete. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y entonces, pues sigo teniendo mi carencia y pues se me hace que... Pero ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Él ha prometido, cuál es su provisión, cuál es su bendición que sobreabunde. No sé si estoy siendo claro. Y estoy hablando de que de esta pata cojeamos todos.
también yo. Nos falta creerle a Dios, tomarlo en serio en ese sentido. Cuando Dios dice, pruébame, pruébalo. Dice, abriré las ventanas de los cielos. ¿Sabes cómo deberíamos andar tú y yo? Volteando a ver en qué momento, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque las ventanas de los cielos están siendo abiertas y viene el derramamiento de la bendición de Dios sobre tu vida hasta que sobreabunde. Pero esa no es la actitud del cristiano. En lugar de estar caminando por la vida, voltea. Y digo, yo sé que estoy hablando en un sentido figurado, no quise que ande para acá porque va a chocar. Pero en un sentido figurado estoy hablando, en lugar de tener nuestros ojos puestos en el cielo para ver el derramamiento de la bendición de Dios sobre mi vida, estoy volteando a ver si tú a lo mejor me vas a bendecir. Y estoy esperando que tú me ayudes y que tú me des y que tú me bendigas y que tú me des un abrazo y que tú me des una palabra de aliento y que tú me ayudes con el pago de la renta y que tú me prestes dinero y que así somos. Y entonces lógicamente estamos insatisfechos porque, ¿se acuerda que dijimos? Y es lo que vamos a ver también el día de hoy. La provisión viene de Dios y solo es la única que vale, la de Él. Solo la de Él, ¿no? Así es que es mucho más para nosotros de lo que podemos recibir. Es mucho más, más allá de lo que te puedas imaginar inclusive. Estaba platicando con un varón que de alguna manera me compartía su testimonio con respecto a, pues, cristiano de muchos años, ya un hombre maduro, joven como de mi edad, ¿verdad? Pero, ¿qué? Chamaquito todavía, ¿verdad? Y él me decía que, pues, que él siempre había buscado ser buen diezmador, dando sus ofrendas en todo momento, y que había, en los últimos años, había estado dándose cuenta que había llegado al punto en donde inclusive tenía 3 casas grandes con jardín. Y en cada casa, para no andar batallando porque no están en la misma ciudad las casas, tiene 2 carros. Dice, uno para mi esposa y otro para mí, para que donde andemos podamos llegar y usamos los carros de esa casa. Y dice, me gustan los jardines y por eso fui comprando casas grandes con jardines, ¿verdad? Y me platicaba que llegó un punto hace poco que le dijo a Dios. Y lo pongo lo que escuché de él. Me dijo, Dios, yo no necesito 3 casas y 6 autos. La bendición que me has dado desde el cielo es demasiado para mí y no tengo espacio para todo. Ya sé que estás diciendo, ay, pues que me dé 2, bueno, que me dé 1 y un carro, ¿verdad? Digo, es lo que salta primero, ¿verdad? Así, bueno, hermano, ¿y qué va a hacer con las 2 casas? ¿Las va a regalar? Pero sí me doy a entender porque esa es nuestra atención. Este hombre ha recibido de Dios tanto que se da cuenta que sobreabundó. O sea, no tiene bodega suficiente en su vida para almacenar el tamaño de la bendición de Dios. Y otra vez, aquí le estoy poniendo otra vez un ejemplo físico, material, pero este hombre se la ha pasado buscando la dirección de Dios para dirigir sus empresas, sus negocios, sus finanzas, pidiendo ayuda a Dios para sus relaciones intrafamiliares con los demás, pidiendo que Dios fortaleciera cada día su vida espiritual. Y él le tomó en serio a Dios. Le he creído a Dios, me dijo. Este hombre sigue creyendo que verdaderamente Dios suple todo lo que él necesita, todo. ¿Le crees tú? ¿Confías tú plenamente en Dios? ¿Que suple todo, no una parte? Al grado inclusive que puedas decir, sabes que me va a dar tanto que no lo voy a poder contener. No, pastor, eso es para grandes cristianos, ¿verdad? Y vámonos a analizar un poco acerca de la bodega o el almacén de la provisión de Dios. Algo que es muy importante, Dios no suple nuestras necesidades de acuerdo a nuestros recursos. Esto nos cuesta mucho trabajo porque somos seres limitados. No suple tu necesidad de acuerdo a tus talentos. Es más, tus talentos, ni siquiera tienes una idea de los talentos que te ha dado. Y lo que tú das de dádivas, ¿verdad? Ni tampoco en cuanto a tu riqueza material, ni tus inversiones, ni tus posesiones, ¿verdad? Dios suple en base o en proporción a sus recursos, no a los tuyos.
No es fácil comprenderlo. Ahora podríamos preguntarles cuáles serían entonces los recursos de Dios, porque es importante decir, bueno, entonces cuáles son los... Ni siquiera podríamos imaginarlos. Las cuentas, si quieres tú ponerle como bancarias, o las cuentas de la provisión de Dios, no tienen límite. Mire lo que dice el Salmo 50, versículo 7. Salmo 57. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, o sea, no me vengas con tus ofrendas y tu tiempo y tu servicio y tus esfuerzos, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Y mira lo que dice el versículo 10. Porque mía es toda bestia del campo o del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Inclusive en Ageo 2:8, por si quieres irte más metalizado, más, o sea, porque los animalitos, yo no soy de rancho, yo para qué quiero tanto animal, pero mía es la plata, dice Dios, y mío es el oro, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos. Todas las cosas están gobernadas por Dios. Todas son propiedad de Él. Todo lo que existe le pertenece a Dios. Pero no solo le pertenece, está gobernado por Él. Él gobierna. Dios tiene el control absoluto sobre todo aquello que podamos considerar como un recurso, ya sea animal, mineral, vegetal, económico, de todo. Dios ha creado todo, y no solo lo ha creado, lo sostiene, lo mantiene, ¿sí? En un instante, inclusive Dios podría desvanecerlo todo, como ha prometido que va a suceder en un momento dado, incluyéndote a ti y a mí. Nosotros como cristianos vivimos en unión con ese soberano del universo. ¿Te has dado cuenta de eso? Y Dios no solo tiene la autoridad sobre todas las cosas en el universo, sino que también tiene el control sobre todo proceso del universo. Puede alterar, puede cambiar, puede interrumpir, puede adelantar algo conforme a su deseo y a su voluntad, conforme a su propósito. Es más, eso es precisamente un milagro. ¿Te has puesto a pensar que un milagro es como la interrupción o, entre comillas, la violación de una ley? ¿Verdad? Una persona muerta, la ley natural te dice que ya valió. Y solo Dios puede violar, entre comillas, digo en buen sentido de la palabra, su propia ley y resucitar como resucitó a Lázaro, como Cristo resucitó al hijo de aquella viuda y como Dios mismo levantó a Cristo de los muertos. Tiene el control de todo. Pero eso ni siquiera es todo, ¿verdad? También todas aquellas cosas que no podemos ver, aquellas cosas que no son tangibles, todo lo rige Dios. Nuestras relaciones con los demás, en el matrimonio, la salud emocional, la salud espiritual y muchas más relacionadas con nuestro ser interior. Todo lo controla Dios. No existe ningún recurso, no existe ningún proceso, visible o invisible, conocido o desconocido, que esté fuera del alcance del dominio y del gobierno de Dios. Tenemos que creerlo. No tenemos un Diosito. Y en muchas ocasiones hay una expresión muy mexicana: ay, Diosito santo. Dilo, pero no es un Diosito. Si estás consciente, ¿verdad? Que no es un Diosito. Está bien que lo digas, no digo que sea pecado, ¿no? Pero tenemos nosotros acceso a esa provisión y ni siquiera podemos imaginarnos, por más que lo intentes. Citábamos el domingo el pasaje de Efesios 3:20 que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y luego mira el calificativo, mucho más abundantemente. Fíjese, pudo haber dicho para hacer todas las cosas más de lo que pedimos o entendemos. No, dice mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Fíjate nada más. Así es Dios, según el poder que actúa en ti. Fíjate nada más. O sea, te ha dado una superprovisión, el poder
del eterno, poderoso Dios opera en tu vida. El mismo poder. Mira, escucha, mi hermano, porque esto es importante. El mismo poder que obró para levantar a Jesús de los muertos es el mismo poder que está dentro de ti. Fíjate nada más. ¿Estás consciente de eso? Porque para allá voy. Una de las primeras palabras, inclusive, ¿te has fijado que los niños aprendemos a decir? Bueno, lo primerito, una vez que ya dicen mamá o papá, ¿y qué dicen? Más. Quiero más. Otra vez. ¿Sí? Aunque no pueda todavía decirlo con palabras, se le nota en la criatura la expresión en su rostro de que quiere algo más. Y de alguna manera así somos nosotros como hijos de Dios, deseando más de su bondad, más de sus riquezas, pero no estamos disfrutando lo que ya nos ha dado. Y entonces produce insatisfacción. Cuando andamos buscando por otra parte y cuando estamos minimizando lo que ya ha sido dado, no estamos disfrutando lo que ya tenemos. Entonces lógicamente va a producir insatisfacción, va a producir necesidades insatisfechas. Y así como nuestros padres buscan con su sabiduría no limitarnos, Dios no tiene por qué limitarnos. Pero Dios es nuestro satisfactor de necesidades y nadie más. Y vamos afirmando 3 verdades con respecto, ¿sí?, acerca del tamaño de la provisión de Dios. Número 1, Dios y solo Dios es quien provee. Aunque alguien te haya regalado 1,000 pesos, Dios te lo proveyó. ¿Sí estás consciente de eso? Porque no, bueno, el hermano me lo regaló, pero yo estoy esperando que Dios, ¿verdad? ¿Estás esperando que caiga el billete del cielo? ¿Qué? No sé. Dios es quien tiene las llaves de la bodega de la provisión suya, ilimitada. Y Dios es tanto el originador como el dador de la provisión. Él la origina y Él la provee o la resuelve conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas. Yo no sé, pero ¿te puedes imaginar las riquezas de Dios? No sé, a mí a veces, te soy sincero, a veces no me gusta meterme mucho en lo personal, no que no valga la pena. Así cuando empiezan a pensar mucho en la descripción del cielo y que hasta cómo está esa canción, Calles de Oro, ¿cómo va? Mar de Cristal, ¿sí? ¿Calles de Oro? ¿O qué dice? ¿Sí? Mar de Cristal. Y así como que, ay, no sé, pero de alguna manera así como que, pero eso nos puede mostrar, ¿sí?, el tamaño del suministro, del almacén de Dios, ¿verdad? No existe un programa, no existe ni una dependencia de gobierno que pueda satisfacer todas las necesidades de una persona, mucho menos las más indispensables y fundamentales. No existe una relación, no existe una condición, nada que pueda, ¿verdad? Mientras más pronto comprendamos tú y yo que solo Dios en Cristo es el que satisface toda nuestra necesidad, mejor podremos ir resolviendo nuestras necesidades insatisfechas. Y lógicamente Dios puede usar personas para satisfacer alguna de tus necesidades, pero nunca nosotros debemos buscar, esperar o exigir que ellos sean los que lo hagan. Dios va a decidir por dónde y va a usar gente, y lo ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Entonces es bien importante ese número 1, Dios y solo Dios es quien provee. Número 2, Dios satisface nuestras necesidades a través de Cristo, en Cristo. ¿Se acuerda que decíamos? Si no estás en Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón, ni pienses en la solución de la provisión de Dios. Así no trabaja Dios. Dios tiene un medio, un método, un canal para poner a nuestro alcance todos los recursos de su provisión ilimitada, y ese medio, ese canal es Cristo. Es solo en Cristo que podemos estar puestos en la postura de recibir la respuesta de Él. Y tristemente muchos, incluyendo creyentes en las iglesias, cada domingo, ni siquiera saben la posición que tienen en Cristo. Y ahí entonces no comprenden los privilegios que ya tienen en Cristo. Viven toda su vida sin saber lo inmenso de la provisión que Dios tiene para ellos. ¿Te has fijado que en algunas empresas, sobre todo las más grandes, te dan una especie de una credencial, un gafete, ¿no? Tienes que portar ese gafete cuando entras a las instalaciones, y esa credencial, ese gafete te da acceso a las instalaciones. En ciertos casos puede ser que te restrinjan unas áreas, pero te den libertad en otras. O sea, pero tienes lógicamente
un identificador que te permite ingresar o accesar lo que hay en esa empresa. No sé si me doy a entender. Pues nuestra credencial para la bodega o el almacén de la provisión de Dios es Cristo. Y si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tienes esa credencial. Pablo dice: suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Cristo fue el que nos trajo en volvernos de la enemistad que teníamos con Dios, y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y lo que Él declara a nuestro favor es que somos perdonados y limpiados de todo pecado. Cristo es quien nos da el acceso al Padre. ¿Se acuerda que dijimos? Esa es la mayor necesidad que todo ser humano tiene. Y es en Cristo que tenemos comunión con el Padre, ¿sí? Es que por lo tanto en Cristo estamos en la posición de recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros como herederos. En Cristo. Cristo te conoce por nombre. Sabe exactamente, es más, podríamos decir, te conoce por nombre y tiene tu dirección, tiene tu domicilio. Sabe a dónde enviar el paquete de bendición que está requiriendo tú. Tenemos una posición en Cristo para recibir la provisión de Dios. Y es un privilegio, empezando por ahí, de un acceso instantáneo. ¿Se acuerda cómo dice Hebreos? Tenemos acceso al trono gracias a Cristo. Un acceso instantáneo a la presencia y a la provisión de Dios. No hay un solo momento en la vida del cristiano en el que podamos estar separados de Dios y por lo tanto nunca estamos privados de su provisión. Esto es bien importante. Podrás estar, no sé, en un quirófano a punto de entrar a cirugía. Podrás estar lavando los trastos en tu casa, trapeando, barriendo, sentado en un escritorio arreglando papeles. Puedes estar practicando algún deporte, manejando tu carro en las calles de la ciudad, ¿verdad? En todo momento tenemos ese acceso. Y uno de los más grandes privilegios que tenemos en la vida es ese acceso instantáneo de Dios. Y mientras no reconozcas de este acceso instantáneo, todas las demás necesidades estarán en línea de espera, en línea de espera. No necesitamos para acercarnos a Dios ningún protocolo, lo hemos dicho, ningún requisito. No tienes que usar palabras mágicas, ni palabras estudiadas, ni de alguna manera, tengo que estar en la iglesia, o tengo que estar de rodillas, o con los ojos cerrados. Yo he escuchado oraciones de niños con los ojos abiertos, que estoy seguro penetraron, pero hasta la sala más, no sé, profunda del cielo. Podemos hacerlo a cualquier hora, de día, de noche, en cualquier circunstancia. Lo podemos, inclusive, ¿sabe qué? Lo podemos hacer verbalmente o lo podemos hacer hasta en silencio. El problema está que no estamos conscientes de esta realidad. Mire, cuando recuerdo allá en nuestra luna de miel, fuimos a un crucero. Y una de las cosas maravillosas del crucero es que está todo incluido. Todo incluido. ¿Verdad que sí? O bueno, si no sabía, yo se lo platico, ¿verdad? Para que se anime, ¿no? Le vendo boletos. No es cierto, pero... Y entonces, ¿sabes qué? Llega un momento, yo no sé, llega un momento en el que sabes que está todo incluido, pues entonces sírvete con la cuchara grande. Es más, comes de más. Yo recuerdo que le decía a mi esposa: mira, ¿sabes qué? Vamos a darle vuelo a la hilacha con la comida. Nada más que tenemos que nivelar entrada y salida de calorías. Y me acuerdo que me decía: híjole, qué carrillón, porque comíamos, no sé, todo el santo día. Pero cada vez que comíamos, le digo, vamos a dar vueltas al barco, y le dábamos vueltas. Es un crucero. Y le digo, tiene que ser un ritmo rápido, porque si no, entonces, y le dábamos quién sabe cuántas vueltas. Le digo, creo que ya bajamos el desayuno. Ahora sí vamos a nuestras actividades, y luego en la comida comíamos y a darle. Regresamos más delgados, de veras, no, en serio. No es, usted puede preguntar, de veras sí regresamos, porque caminábamos mucho, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que estaba ahí la provisión, ¿sí? Ahora, ¿eso quiere decir que yo no paraba de comer?
No, llegaba un momento en el que era demasiado para mí. Ahora, pero imagínate el caso contrario. Que llegáramos, nos sentáramos en el comedor y decir, ay, qué rico se ven esos huevitos del desayuno. Y bueno, sácate las galletitas, esas galletitas María, porque pues, y tendrán un vasito de agua. ¿Te puedes imaginar? A veces así somos con Dios. O sea, está todo incluido. Y tú y yo tenemos la actitud de, pues sácate las galletitas Marías, porque... Pero mira el hermano, se está comiendo un filete y yo con galletita María, pues porque no has accesado a lo que Dios ya te ha dado, ¿verdad? No sé si estoy siendo claro, ¿sí? Estábamos curiosamente con una familia, bueno, era una reunión de muchas familias, estábamos en un restaurante y curiosamente una de esas familias de alguna manera cierta solvencia económica, pues los hijos decían, ay, pues a mí se me antoja tal cosa y a mí se me antoja tal cosa, ¿no? Y había otra familia de menos recursos, cada quien tiene que pagar lo suyo y entonces después en una conversación, como eran muchachos, los muchachos estaban platicando y decían, no, es que te acuerdas cuando el fulanito, pues es que pidió ese platillo y se me antoja, y luego no se lo acababan y se lo llevaban. Y yo nomás lo veía irse el platillo, decía, me doy a entender, o sea, esa persona sabía que tenía el acceso a la provisión de los papás para pagar un platillo que aunque no se lo comiera, porque era demasiado, no sé si estoy siendo claro. Mire, eso es lo que le pasó al hermano del hijo pródigo en Lucas 15. En Lucas 15, versículo 29, está hablando entonces este hijo no tan pródigo. Dice, respondiendo le dijo al papá, de aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. A veces así nos acercamos con Dios. Yo me he portado bien y mira a mi hermano con ese carro que trae. Lo has bendecido a él. Yo he dado mis diezmos y he venido a la iglesia, ¿verdad? No sé. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, mira lo despectivo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mira lo que le contesta el papá en el versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Estás consciente de esto? Mi hermano, ¿estás consciente de esto? Tú y yo en Cristo siempre estamos con Dios. Y todas, miren lo que dice, subráyalo. Todas mis cosas son tuyas. Oye, mi Dios pues suplirá todo aquello que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú estás conmigo siempre y todo lo mío es tuyo, te pertenece todo. ¿Lo crees? Porque nuestra actitud es lo que está determinando de lo que nos apropiemos. Hace rato me recordaba a mi hermano, ¿dónde quedó mi hermano Julio? Ya le perdí la pista. ¿Dónde estás, Julio? Acá. Que decía, no, el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan, ¿no? Cuando vienes a Cristo, toda la provisión y abundancia de Cristo quedan a tu disposición. A tu disposición. Deja de estarte comparando con los demás. Es más, la verdad, ¿cuántas veces crees tener una necesidad de algo que tu vecino tiene o tu hermano en Cristo tiene? Y entonces tú crees que también lo debes tener. Y a lo mejor no es para ti. A lo mejor es demasiado para ti. O a lo mejor no te beneficia a ti. Y número 3, la tercera verdad, una provisión completa para cada necesidad. Fue lo que empezamos diciendo, ¿se acuerda? Una provisión completa para cada necesidad. Tu necesidad es diferente. ¿Se acuerda que empezamos así? Son diferentes las necesidades de acuerdo a las personas. ¿Se acuerda? En Lucas 22, en el versículo 31, cuando Cristo está advirtiendo a Pedro, que dice, Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerda? Bueno, y si no, léalo, estamos, Lucas 22, 31, ¿sí? Y luego dice, pero mire, yo he rogado por ti. Lo hemos platicado este versículo. La verdad que yo cuando lo estudié en la primera vez de mi vida, yo esperaba que dijera, pero no te preocupes, Pedro, yo me encargo y yo me echo un round con la viborita esta y me lo ejecuto. Pero eso no dice Cristo. Cristo dice,
yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo interpreto entonces? Bajo la perspectiva de Dios, que es como tenemos que verlo. Pedro no necesitaba que Dios o Cristo pateara al diablo, o lo eliminara o lo quitara. Pedro necesitaba que su fe no faltara. ¿Te das cuenta? Porque en la vida de Pedro había un propósito de Dios, al grado que dice, para que tú, una vez vuelto, o sea, después de que hayas sido zarandeado, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Sabe cómo hay que interpretar este versículo? Como diciendo, mira Pedro, ven para acá tantito. Tú necesitas bendecir a los hermanos. Tú tienes que, más adelante, a lo mejor Pedro no me entiendes ahorita, pero después de que yo muera y resucite, tú vas a ser el apóstol de la esperanza. Tú vas a ser uno de los grandes apóstoles. Los católicos te van a decir que tú vas a ser el primer papa. Sí. ¿Me doy a entender? Yo te necesito, tengo un diseño, Pedro, para ti, que tú seas de bendición para los cristianos. Fíjese bien, este es mi diseño para ti, Pedro. Este es mi plan, mi propósito para ti, Pedro. Entonces, ¿sabes qué, Pedro? Lo que yo necesito es proveerte justo lo que necesitas para que se cumpla ese propósito. Y tú no necesitas que te quite el diablo del camino. Lo que tú vas a necesitar, Pedro, es que tu fe no falte, que sea fortalecida. Me doy a entender específicamente. No dijo, no te va, todos por igual, como aquel personaje que dice, y los amo a todos, ¿verdad? Dios es específico, viene contigo y en base a lo que Él tiene para ti, Yonimir. Ahí dice, Yonimir necesita 1,000,000 de pesos, para eso se los voy a dar. Pero Enrique no los necesita porque su propósito en mí es diferente y entonces me los presta. Ay, sí, no me los da a mí, me doy a entender. Es conforme a la necesidad particular de cada uno de nosotros, pero para que cumplamos un propósito suyo. El propósito, el plan de Él. Que su fe no falte, era lo de Pedro. También vemos en Habacuc 3:17, cuando ese pasaje tan hermoso, sobre todo cuando hay carencia, ¿no? Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y dice, aunque falte. Es que tenemos que comprender que la ausencia o la carencia no es sinónimo o no es símbolo o no es indicador de que estamos o debemos estar insatisfechos. Es como Pedro. O sea, imagínate, voy a rogar por ti para que tu fe no te falte. Y Pedro dijera, no, yo lo que quiero es que me quites al diablo de encima, me traigas areado, quítamelo. No. Y ahí está un secreto. Tú y yo estamos esperando que Dios nos, por ejemplo, como si Pedro estuviera esperando que le quitaran al diablo del camino, y Dios dice, estoy satisfaciendo tu necesidad y tu necesidad es fe. ¿Estoy siendo claro? Digo, si no, dígame, porque esto es un punto fundamental. Fundamental. Porque mire, hablando de esto que estamos hablando, aunque falte todo eso, ya me emocioné. Pero mire lo que dice el versículo 19 de Habacuc. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. No necesitas aceitunas. No todos necesitamos aceitunas. No siempre necesitamos aceitunas. Pero lo que sí necesitamos es la fortaleza de Dios. ¿Te das cuenta? Una provisión para cada necesidad en particular. Y por eso es que vemos que unos tienen, y hablando de cristianos, unas cosas y otros tienen otras, y ambos podremos decir que aunque parezca que hay carencia y que falta, están satisfechos y no hay necesidades insatisfechas. Por eso decía Pablo, he aprendido a vivir con y vivir sin, en todo satisfecho. Y lo bueno es que nuestras necesidades no son simplemente eso, necesidades,
sino que debido a que son necesidades creadas por Dios o permitidas por Dios desde que nacimos, son entonces también necesidades para las cuales Dios ya ha diseñado una provisión completa. Entonces, cuando yo siento una necesidad, tengo que preguntarme, ¿es de verdad una necesidad? ¿O es que no he agarrado la provisión, la de Él? No la que yo creo, la que Él tiene para mí. Hay en Nehemías, podemos ver, es un pasaje largo, tenemos tiempo para leerlo, tengo 6 minutos. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Vengas equipado con libreta, con pluma. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, ¿te fijas por qué es importante la alabanza y la adoración? ¿Te fijas por qué es importante meternos a la Biblia para ser recordados quién es Dios? Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste el nombre Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Jereseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberanía contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace algunos miércoles? O sea, ni siquiera pidieron esa provisión ellos. Pero Dios sabía que la provisión para su pueblo era justo esta. Con columna de nube, versículo 12, los guiaste, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo, otra vez, en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Necesitaban la provisión del perdón. Clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ellos creían que necesitaban cebollas, y Dios sabía que necesitaban otra cosa. Además, cuando hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Ellos creían que necesitaban algo, y Dios sabía que necesitaban no ser abandonados. ¿Te fijas cómo estamos viendo lo que ellos querían y lo que Dios está proveyendo? La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Se fija? Oiga, esto es pura provisión ilimitada. Los sustentaste 40 años en el desierto. Mire lo que dice: de ninguna cosa tuvieron necesidad. Ellos decían que necesitaban, pero Dios está diciendo no tenían necesidad de nada. Entonces la evaluación, el error está en la evaluación de nosotros. Ellos decían: queremos cebollas y berros y ajos. Y Dios dice: lo que necesitas te lo doy en abundancia. Sus vestidos, y te aseguro que ni pensaban en eso, no se envejecieron. Es más, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra.
¿Se fija? Multiplicaste, en versículo 23, sus hijos como las estrellas del cielo, los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla, y los hijos vinieron y la poseyeron. Humillaste a los moradores, ¿verdad? Los entregaste en sus manos. Versículo 25, tomaron ciudades fortificadas y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Te fijas? Nada de eso pidieron ellos. Nada de eso. Dios sabe lo que en verdad tú y yo necesitamos. Y por eso es importante que tú y yo estemos en Cristo. Dice el salmista, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Es para bendición. Dios nunca permite o diseña una circunstancia sin que haya diseñado una completa provisión, una expresión o un potencial para salir adelante en esa circunstancia. Todo lo ha proveído. Dios puede crear necesidades para que podamos confiar en su provisión y en el proceso podamos nosotros entonces crecer en nuestra relación con Él. En otras palabras, cualquier carencia en nuestra vida es una oportunidad para que crezcamos en nuestras habilidades y en nuestra fe, para que podamos ser mejores siervos suyos y ser testimonio de su gran amor. Dios no permite ni diseña ninguna necesidad sin que Él vaya a proveer la solución o la provisión. Eso no sería su naturaleza. Y nuestro almacén de provisión está lleno. Dice en el Sermón del Monte Jesucristo, en Mateo 6, 8, dice, no te hagas semejantes a ellos, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú se lo pidas. Ya sabe. ¿Sabías que ya sabe? Siéntate al buffet. Siéntate al buffet. En el versículo 32, ahí Mateo 6, pero versículo 32, dice, porque los gentiles, o sea, los no creyentes, buscan todas estas cosas, o sea, las cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Lo logra ver? Ya sabe. Y la única fuente de provisión es Dios, es Dios. Y nos dice en Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya lo hizo, es tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es para después ni para cuando estemos en el cielo, es ya ha sido bendecido. Todo lo que necesitamos, hoy llegaremos a necesitar para cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, ya se nos ha sido dado. No puedes entonces llegar a tener una necesidad que sea tan grande como para que Dios no la pueda satisfacer. Y no hay ninguna necesidad tuya que tome por sorpresa a Dios, porque antes de que tú se lo pidas, Él ya la sabe. No hay, mi hermano, ninguna necesidad que esté más allá de la provisión que ya te ha sido dada por nuestro Padre Celestial y que está a tu alcance en Cristo. Ahí está todo incluido para tu edificación, para tu fortalecimiento, para que se cumpla el plan y el propósito de Dios en tu vida. Y entonces toma la provisión inagotable de Dios conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, porque esos somos sus hijos y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ponte de pie. Padre, gracias Señor, porque tú eres ese Dios proveedor y además un Dios sabio que está atento a nuestra verdadera necesidad y sabes cuál es, no solo la necesidad, sino la respuesta, la solución, la provisión.
Gracias, bendito Señor, por esa provisión continua, inagotable sobre nuestras vidas. Así lleva a tu pueblo, mi Dios, con esta certeza de que han sido bendecidos con toda bendición espiritual y que toda necesidad verdadera tú ya diseñaste y tienes a su alcance la provisión suficiente. Guíales, llévales, protégeles, bendíceles, sánales, prospérales, Padre. Muéstrate poderoso en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.